Y bien, estamos ahora con Ricardo Briceño, presidente de la CONFIEP. Ricardo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hay varios temas de actualidad que tienen que ver con asuntos a los cuales la CONFIEP podría interesarles. Por ejemplo, el asunto del referéndum para devolver las aportaciones al FONAVI. Hay toda una discusión, ya la pregunta está dada. La pregunta no contiene en realidad los términos que debería contener para que informe lo suficiente al elector, digamos, ¿no? Así es. No se conocen bien las implicancias de este asunto. ¿Cuál es su opinión en general acerca de este tema? Porque según la ley que se aprobaría, habría que devolver no solamente las aportaciones que hicieron los trabajadores, sino también las aportaciones que hicieron los empleadores, las empresas, que son mucho mayores que las otras. En fin, es un monto, según el gobierno, de más de 20.000 millones de soles. Sí, ¿Cuál es su opinión? Primero que es una barbaridad realmente. Una barbaridad, por ejemplo, que los peruanos que residen en el exterior van a votar solamente por eso. O sea, todos los peruanos que viven fuera del Perú van a tener que ir a votar por el sí o por el no del referéndum. Imagínate el absurdo, porque no votan ni por presidentes regionales ni por alcaldes. Claro. Entonces, ¿están informados esos millones de peruanos que viven en el exterior? ¿Les interesa que les devuelvan los fondos del FONAVI? No sé. En realidad nosotros desde hace mucho tiempo hemos venido pidiendo aclaraciones al gobierno, y ahí ese tema, por ejemplo, los aportes de las empresas no pueden ir como devolución de lo que no pagaron los fonavistas. Por otro lado, se han hecho obras de infraestructura, de saneamiento, de electrificación, etcétera, que eran parte, porque el FONAVI no era que uno le diera una casa, el FONAVI eran fondos para mejoramiento de vivienda. Y no hay un récord de cuánto puso cada uno, entonces, y la pregunta está mal hecha. Entonces, este es un cúmulo de una serie de desinformaciones que creemos necesario, las autoridades deben aclarar. Y mezclar justamente un referéndum de este tipo en época electoral con candidatos que no tienen nada que ver con ello y que para ganarse votos probablemente van a decir vote usted por el sí porque no les importa, puesto que ellos no están involucrados en el tema, nos conduce a mal. La realidad es que difícilmente puede ganar el no. Probablemente no más del 50% de la gente vote por el sí, pero bueno, en el caso negado, en el caso que se vote por el sí, no se sabe cómo se va a devolver, cuánto se va a devolver, a quién se le va a devolver, y lo peor de todo es que los fonavistas han hecho de esto un partido político. O sea, hoy día hay un candidato a la alcaldía de Lima que dice vota por las casitas y vota por el sí. Sí, pues. Entonces, ¿por qué no se hizo este referéndum en otro momento? ¿Por qué mezclarlo con las elecciones municipales y regionales? Un cúmulo de errores, Jaime, que no dicen bien, ¿no? Y da la impresión de que el gobierno ha reaccionado muy tardíamente, muy tarde, ¿no? Demasiado Porque, por ejemplo, el tema de la pregunta, ya no se puede modificar la pregunta. ¿Por qué no se interesó antes en el tema? ¿Por qué no se luchó bien este tema en el Tribunal Constitucional? Nosotros desde CONFIEP venimos pidiendo aclaraciones, informaciones del gobierno hace ya bastante tiempo, pero la verdad es que hemos visto reacciones de la ministra de Economía, del presidente de la República hace muy poco. Y es tarde. Entonces ahora habría que ver, pero creo que el gobierno debe seguir aclarando que la gente no se ilusione con que va a recibir un montón de dinero, porque eso no va a ser así. Y eso no va a ir en contra inclusive de la voluntad de los votos, porque si se hace un cálculo bien hecho, está entre 3.000 o 4.000 millones de soles el monto real que podría distribuirse, y eso se puede dar en forma de obras de saneamiento, electrificación, etcétera, ante la dificultad de identificar el monto exacto que se le adeudaría a cada uno de los fonavistas. Entonces esto va a ser probablemente un dinero que se va a invertir en beneficio de la ciudadanía, como fue el tema original del FONAVI, pero no que a cada uno le va a tocar un monto determinado en el bolsillo, y eso es lo que hay que decir e impedir, porque hay gente que está engañando a la población diciendo tú vas a recibir 1.000 soles o 5.000 soles, etcétera, y eso no es cierto. Ahora, sin embargo, en el tema mismo, en el tema de fondo, hay una suerte de respeto al derecho de propiedad, en el sentido de que si yo aporté y no me beneficié, y esto no era un tributo, aunque hay quienes sostienen que esto sí era un tributo, en buena cuenta tenía características de tributo,
Pero si no lo era, si yo aportaba a un fondo, debía recibir el beneficio de ese fondo en algún momento. Si no recibí el beneficio, entonces yo tendría derecho a que me devuelvan. Totalmente de acuerdo. O sea, esto es un fondo que no debió desaparecer, no debe desaparecer, se vuelve a crear el fondo, pero no olvidemos que cuando se aportaba al FONAVI uno no recibía dinero ni recibía una casa, recibía obras de infraestructura que beneficiaban, no a todos. El que tenía casa propia, por ejemplo, no se beneficiaba. Entonces, ¿cómo identificamos hoy día si se le devuelve al que tenía casa propia, que de ninguna manera iba a recibir ese fondo? Sí, entonces, claro. no era un tema directo, entonces tiene muchas aristas, y creo que el Perú en este momento está en una situación para no crear más problemas de este tipo. Yo entiendo que efectivamente hay una deuda del Estado con un fondo, debería reponerlo y hacer con ese dinero las obras de infraestructura que beneficien a los más pobres, Jaime. Aquí se debe beneficiar a los más pobres, porque al final probablemente quienes tienen el récord de lo que aportaron no son los más pobres. Sí, pues. Son la gente que tiene sus cuentas claras. La gente que estaba en planilla, digamos, los privilegiados, entre comillas, que estaban en planilla. A los cuales no les tocaba recibir nada porque tenían casa propia y hoy día van a recibir un vuelto, no puede ser. Bueno, el tema del Código de Consumo, se ha anunciado que mañana el presidente García promulgará la ley que ya fue aprobada o insistida en el Congreso. ¿Cuál es la opinión de la CONFIEP sobre cómo terminó finalmente esto? Mira, Jaime, el Código de Consumo, el Código de Defensa del Consumidor es un código que se ha trabajado durante un periodo de más o menos 1 año y medio por diferentes comisiones. Hubo una comisión original, luego hubo una comisión ampliada donde participaron muchas entidades de la sociedad civil, municipalidades, institutos reguladores, etcétera. Y creo que el documento final es bastante mejor que el original. Ahora, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces se ha llegado a un código que, si bien es cierto satisface a la mayoría, hay ciertos temas y puntos cruciales que no se han podido solucionar. El tema de los pasajes, por ejemplo, es un tema que llegó en último minuto y que se tiene que resolver. O sea, no es posible que vaya contra la ley, contra las normas, contra, digamos que la gente, contra el beneficio de los consumidores que no van a gozar hoy día de promociones de pasajes, porque las líneas aéreas simplemente van a poner las tarifas más altas ante la eventualidad de que alguien haga negocio con la reventa. Es decir, es la disposición por la cual las personas podrían endosar su pasaje. Endosar su pasaje si es que no lo van a usar. Así es, hay una promoción para viajar hoy día, yo compro un pasaje y lo cambio para Navidad, ¿no? Y lo revendo, pues claro, en Navidad los pasajes cuestan más, o en Semana Santa, ¿no? Sí, se generaría pues todo un mercado negro. Entonces lo que va a suceder es que simplemente las empresas no van a hacer promociones, con lo cual se perjudican todos los usuarios. Ese es un error que creo y hay voluntad de enmendar. Es el desconocimiento de las leyes de la economía. Pues, ¿no? Sí, y hay algunos otros temas, como por ejemplo, hay un caso un artículo por el cual el INDECOPI, o digamos, el código está por encima de la norma específica. Es decir, el código está por encima de la Ley General de Electricidad o de la Ley de Banquiseguros. Entonces, INDECOPI está por encima de la Superintendencia de Banquiseguro, que es el ente regulador. INDECOPI está por encima de OSINERMIN, que es el ente regulador de la electricidad. Este tipo de cosas, digamos, empoderan demasiado a INDECOPI, que no tiene la capacidad técnica que tienen los órganos reguladores que están hechos para ello. O sea, una decisión del órgano regulador tiene que ser determinante, es a quien se deben las empresas, los bancos a la superintendencia, las eléctricas a OSINERMIN, y no a INDECOPI, ¿no? Por último, ya brevemente, porque nos ha ganado el tiempo, se ha enviado ya el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año. Crece en 8%, pero hay una presión de cierto sector para que, en fin, desacelerar el crecimiento de las inversiones, de la inversión pública. Incluso en este momento se prevé un crecimiento del 5% el próximo año, un tipo de cambio de 2.80. ¿Cuál es su impresión acerca de ello? Mire, yo creo que si uno analiza el presupuesto, los supuestos del presupuesto, una cosa que le puedo decir, Jaime, es que la participación del sector privado es sumamente importante. De este 5% de crecimiento de la inversión, 4.5 corresponde a la inversión privada, por ejemplo, ¿no? O sea, el sector privado va a ser de todas maneras el motor del desarrollo en el año 2011. Sí, hay una cierta retracción de la participación del gobierno, cosa que es normal, porque el gobierno había
hecho el estímulo económico, cosa que no va a haber ahora, pero está siendo sustituida con creces, pienso yo, por el optimismo del sector privado. El sector privado está invirtiendo, está desarrollando en todo. Si nosotros vemos, por ejemplo, el caso de la proyección de importaciones, vamos a tener un déficit de balanza, porque estamos importando más maquinaria. Claro. Que lo que estamos exportando. Entonces, hay una capitalización de la economía peruana, lo cual en época de elecciones dice mucho de la confianza que tienen los empresarios en el futuro del Perú de largo plazo, y no estamos viendo el corto plazo. Se retrajo la inversión el año 2009 por efectos de la coyuntura internacional, pero hemos vuelto a este dinamismo de crecimiento de la inversión y del optimismo de los empresarios. O sea que el presupuesto del 2008 va a ser realmente quien va a dirigirlo es la economía privada más que la economía pública. Muy bien, Ricardo Briceño, gracias por su participación. Muchísimas gracias, Jaime. En la hora N. Fue el presidente de la CONFIEP. Vamos a una pausa, regresamos.